Episodio 24, cuando Suleimán rompió su propia ley por Hurrem. El sello ya estaba roto cuando el sol aún no había salido. No lo había roto un sirviente. Tampoco un visir. Lo había roto el propio sultán, con sus propias manos, en su propia cámara, completamente solo. El documento que desenrolló llevaba más de 200 años guardado en los archivos imperiales. No era una ley. No era un decreto. Era algo más antiguo que ambos. Algo que había sobrevivido la caída de imperios, el incendio de dinastías, el silencioso borrado de mujeres que sabían demasiado. Era el contrato que gobernaba lo que un sultán no podía hacer. Y Solimán el Magnífico, el hombre más poderoso del mundo en 1534, estaba a punto de destruirlo. No porque fuera débil. No porque hubiera perdido la razón. Sino por una mujer que había pasado 12 años convirtiendo lo imposible en inevitable. Una carta a la vez. Un silencio a la vez. Un momento cuidadosamente elegido, a la vez. Su nombre, para entonces, no necesitaba presentación dentro de esos muros. La pregunta que todos hacían, y que nadie se atrevía a responder, era simple: ¿cómo? ¿Cómo logra una mujer, dentro de un sistema diseñado para borrarla, convertirse en lo único sin lo cual ese sistema no puede funcionar? Quédate hasta el final de este video. Porque la respuesta va a cambiar para siempre la manera en que entiendes el poder, y quién verdaderamente lo ejerce. Cuando este video termine, vas a entender no solo lo que hizo Solimán, sino porque no tenía otra opción. Vas a ver el mecanismo exacto mediante el cual Hurrem desmanteló 4 siglos de ley imperial. No con una rebelión. No con violencia. Con algo mucho más peligroso: amor perfecto, paciente e irreversible, utilizado como arma. El sistema otomano no estaba construido sobre las emociones. Estaba construido sobre el control. Las concubinas daban herederos. Los herederos competían. Uno sobrevivía. El sistema continuaba. Las mujeres eran activos del Estado, administradas, mantenidas, nunca permanentes. Hacer de una concubina esclava tu esposa legal no era solo algo sin precedentes. Era estructuralmente catastrófico. Amenazaba la lógica entera de la reproducción dinástica. Esa lógica había funcionado durante 200 años. Solimán lo sabía. Sus consejeros lo sabían. Los genízaros lo sabían. Los ulemas, los eruditos religiosos que legitimaban cada decisión imperial, definitivamente lo sabían. Lo que ninguno de ellos había contemplado era la existencia de una mujer que entendía el sistema mejor que el propio sistema. Todo comenzó, como tantas cosas irreversibles, con un incendio. Corría el año 1534. Los antiguos aposentos del harén en el palacio de Topkapı ardieron. La causa exacta nunca fue registrada oficialmente, lo cual es en sí mismo una forma de registro. Lo que sí quedó documentado: el caos que siguió. El desplazamiento. La reorganización. El momento en que Hurrem Sultán fue trasladada a aposentos permanentes dentro del complejo principal del palacio, no en el ala separada del harén, sino adentro, más cerca de las propias habitaciones de Solimán de lo que jamás se le había permitido a ninguna mujer. La proximidad era escandalosa. La corte lo notó. Los susurros se movían por los corredores como humo. Pero Hurrem ya llevaba años operando desde esos corredores, no físicamente, sino a través del papel. Las cartas. Si quieres entender cómo Hurrem Sultán transformó el Imperio Otomano, empiezas aquí. No con la belleza. No con la intriga. Con la tinta. Le escribía a Solimán constantemente, cuando estaba en guerra, cuando estaba en el consejo, cuando se encontraba a un día de camino. Sus cartas no eran las cartas de una concubina representando devoción. Eran literatura.
Eran filosofía. Eran arquitectura emocional estratégica disfrazada de poesía. Una carta que sobrevivió, escrita mientras Solimán estaba en campaña en 1533, contiene una línea que los historiadores han señalado durante siglos. Traducida con libertad, dice: «Mi sultán, el fuego de la separación me consume. Pero no te escribo para pedirte que regreses, te escribo para que me lleves contigo a cada batalla, para que tus victorias sean también mías». Léelo de nuevo. No está pidiendo afecto. Está proponiendo una alianza. Está redefiniéndose a sí misma, de receptora del favor imperial a coautora del legado imperial. Solimán guardó cada carta. Absolutamente todas. Y aquí viene lo que nadie te cuenta, él respondía. Prolíficamente. Con poemas. Con su propio puño y letra. Existen más de 40 versos que Solimán compuso específicamente para Hurrem, más de los que escribió sobre cualquier victoria militar, cualquier ciudad conquistada, cualquier reino sometido. La llamaba Hurrem, la alegre. La llamaba su reina de reinas. La llamaba el lugar donde vivía su corazón cuando su cuerpo no podía seguirla. Esto no era un hombre administrando a una concubina. Era un hombre en un estado de dependencia psicológica total, hacia una mujer que la ley decía que nunca podría tener plenamente. Y todos, incluida la propia Hurrem, sabían exactamente lo que eso significaba. Pero la proximidad creó un problema. Y ese problema tenía nombre. Ibrahim Pachá. El gran visir de Solimán. Su amigo más cercano desde la infancia. El hombre que tenía el oído del sultán antes que nadie, antes que los consejeros, antes que la familia, antes que la propia Hurrem. Ibrahim era brillante, carismático, y profundamente consciente de que Hurrem representaba una amenaza estructural a su influencia. Había manejado la relación con desprecio calculado, tratándola públicamente como una mujer que había tenido suerte, trabajando en privado para asegurarse de que permaneciera contenida dentro del propósito original del sistema del harén. Lo que Ibrahim nunca comprendió, lo que eventualmente lo destruiría, era que Hurrem no estaba peleando por influencia dentro del sistema existente. Estaba construyendo uno paralelo. Tenía su propia red de informantes. Se correspondía con diplomáticos extranjeros, incluyendo al embajador polaco Piotr Paliński, quien la describió en despachos como una mujer de inteligencia extraordinaria y percepción política aterradora. Administraba fundaciones de caridad, supervisaba proyectos de construcción, cultivaba relaciones con eruditos religiosos que le debían favores. Era, por toda medida funcional, una corregente. Pero no tenía título legal. No tenía protección formal. No tenía nada, excepto la devoción del sultán, la cual, como todos en la corte entendían, podía ser revocada en el momento en que apareciera una mujer más joven, más nueva, más útil estratégicamente. Hurrem lo entendía con más claridad que nadie. Y entonces, en 1534, tomó una decisión sin ningún precedente en la historia otomana. Le pidió a Solimán que la convirtiera en su esposa legal. El silencio que siguió a esa solicitud, si pudiéramos escucharlo, habría sido el sonido más poderoso del imperio. Pero aquí es donde la historia se pone realmente peligrosa. Porque lo que sucedió a continuación iba a obligar al hombre más poderoso del mundo a elegir entre la ley que heredó, y la mujer sin la cual ya no podía funcionar. Y los eruditos que fueron llamados a decidir, ellos sabían exactamente cuál debía ser su respuesta. Lo que no sabían era que Hurrem ya había hablado con 3 de ellos. Para entender lo que le estaban pidiendo hacer a Solimán, necesitas entender lo que le estaban pidiendo deshacer. Durante 200 años, el sistema otomano había operado sobre un principio tan fundamental que rara vez se pronunciaba en voz alta: un sultán no se casa con sus concubinas. No era crueldad. Era, dentro de la lógica del sistema, protección. Una esposa legal tenía derechos. No podía ser despedida.
Sus hijos tenían un estatus elevado. Su familia, aunque no tuviera ninguna, se convertía, por el matrimonio, en familia imperial. El sistema funcionaba porque cada mujer en el harén era prescindible. No en un sentido personal, muchas eran tratadas con considerable cuidado, sino en uno estructural. El sultán podía redirigir su atención, redistribuir su favor, retirar concubinas a palacios subsidiarios. La máquina seguía moviéndose. Una esposa detenía la máquina. Los ulemas nunca habían sido llamados a juzgar esta pregunta. No había nada que juzgar. Sencillamente no ocurría. El último sultán otomano en casarse formalmente había sido en el siglo XIV, en circunstancias tan distintas que apenas constituían precedente. Solimán convocó un consejo privado en la primavera de 1534. Los relatos que tenemos provienen de tres fuentes: una crónica posterior del historiador Selanikí, una carta del embajador veneciano Pietro Sen, y lo más extraordinario, un fragmento de un mayordomo de palacio llamado Mustafa ibn Yusuf, que había estado presente en una habitación contigua y escribió lo que escuchó. Lo que escuchó fue extraordinario. El erudito principal, un hombre llamado Ebu Suud Efendi, quien más tarde se convertiría en Seyul Islam, la máxima autoridad religiosa del imperio, abrió declarando lo obvio: no había ninguna prohibición islámica sobre casarse con una concubina. El propio profeta lo había hecho. La pregunta legal no era religiosa. Era política. Y ahí el consejo se fracturó. Tres eruditos argumentaron que el matrimonio socavaría el propósito estructural entero del sistema del harén, que establecería un precedente que invocaría cada concubina futura, desestabilizando la sucesión dinástica por generaciones. Otros dos, y aquí es donde el relato de Mustafa ibn Yusuf se vuelve extraordinario, argumentaron que el precedente ya había sido establecido. Que Hurrem Sultán había estado operando, en todos los sentidos prácticos, como una corregente durante años. Que formalizar la realidad no era crear inestabilidad, era reconocerla. Y entonces la conversación cambió de rumbo. Porque alguien en esa sala, Mustafa ibn Yusuf no lo nombra, lo cual es significativo, planteó un punto que no tenía nada que ver con la ley ni con la religión. Preguntó: ¿qué sucede si ella no está protegida, y se pierde? No, ¿qué pasa con el imperio? No, ¿qué pasa con la sucesión? ¿Qué pasa con el sultán? Esta era la verdadera pregunta. Y todos en esa sala lo sabían. Solimán el Magnífico, conquistador de Belgrado, Rodas y Moax, terror de la Europa cristiana, el hombre a quien Occidente llamaba el Magnífico, y su propio pueblo llamaba el Legislador, no era un hombre que pudiera sobrevivir la pérdida de Hurrem Sultán. No emocionalmente. Quizás tampoco políticamente. Ya no más. Ella se había vuelto estructural para él. No como una favorita. Como un cimiento. Y los eruditos, cualquiera que fuera su posición formal, no estaban en el negocio de desestabilizar a su sultán. El matrimonio fue aprobado. Ocurrió en silencio. Sin celebración pública. Sin anuncio a los genízaros ni a la corte. Una ceremonia privada, presenciada por un pequeño número de funcionarios de palacio, conducida por una autoridad religiosa cuyo nombre varía según las distintas fuentes históricas, como si el propio registro histórico dudara si comprometerse con el momento. Hurrem Sultán se convirtió en la esposa legal de Solimán el Magnífico en 1534. El primer sultán otomano en casarse en más de un siglo. Posiblemente el matrimonio más trascendental en los 600 años de historia del imperio. Y entonces llegaron las reacciones. Los genízaros se agitaron. No de inmediato, y no específicamente por el matrimonio, la política otomana nunca se movía en línea recta, pero en los meses siguientes, el cuerpo que había sido la columna vertebral militar del imperio se volvió visiblemente inquieto. Corrían rumores de que el sultán había sido embrujado. Circulaban panfletos, raros,
peligrosos, anónimos, por Estambul que comparaban a Hürrem con una hechicera de leyendas antiguas de Anatolia. Los embajadores europeos enviaron despachos a sus países que oscilaban entre la fascinación y la alarma. Pietrosen escribió a Venecia que el sultán está ahora gobernado por su esposa en todos los asuntos privados y en muchos públicos. El embajador francés añadió, más directamente, que Hürrem Sultán se había convertido en el verdadero poder detrás del trono, operando sin título pero con autoridad completa. Ninguno de los dos estaba equivocado. Pero ninguno tenía del todo razón tampoco. Porque lo que Hürrem Sultán había hecho no era usurpar el poder. Lo que había hecho era algo más inquietante, más difícil de legislar, más imposible de revertir. Se había vuelto necesaria. Y sin embargo, algo estaba a punto de ocurrir. Algo que ningún embajador europeo documentó correctamente. Algo que el propio Solimán nunca explicaría públicamente. Ibrahim Pachá, el hombre más cercano al sultán durante 13 años, había comenzado a entender lo que Hürrem había construido. Y en el mundo que ella había creado, ese entendimiento lo convirtió en el hombre más peligroso del palacio. Para cuando Ibrahim lo comprendió del todo, la carta ya había sido enviada. Aquí está el hecho que los historiadores han debatido durante casi 5 siglos, y que la mayoría de los relatos populares sobre Hürrem Sultán omiten en silencio. Ibrahim Pachá fue ejecutado el 15 de marzo de 1536. Por orden personal de Solimán. En el palacio de Topkapı. En una habitación contigua a donde el sultán había cenado con él la noche anterior. Los registros oficiales de la corte anotan la ejecución pero no ofrecen ningún cargo específico. El cronista posterior Lutfi Pachá, contemporáneo de Ibrahim, escribe únicamente que había excedido su rango. Selaniki añade que Solimán había recibido información de naturaleza grave sobre su gran visir. ¿Qué información? ¿De quién? La crónica guarda silencio. Pero en los archivos imperiales austríacos en Viena, recopilados de los informes del embajador Habsburgo durante este periodo, existe un documento que recibe casi ninguna atención en las historias otomanas convencionales. Escrito por Cornelius Schepper, quien sirvió como enviado a Habsburgo en Estambul en 1533-34, describe una reunión que tuvo con un intérprete de palacio que afirmó haber visto una carta. No cualquier carta. Una carta entregada a Solimán a principios de 1535, aproximadamente un año antes de la ejecución de Ibrahim. La carta alegaba que Ibrahim Pachá había estado en comunicación secreta con agentes safávidas. Que había estado negociando, sin el conocimiento del sultán, un acuerdo de paz separado que lo habría beneficiado a él mismo, su propia posición, su propio legado, a expensas del imperio. Schepper no nombra al autor de la carta. Describe al intérprete como visiblemente atemorizado. El relato termina abruptamente. Pero aquí está la pregunta que ha atormentado esta historia durante 500 años. ¿Quién más tenía el acceso, la red de inteligencia, y el motivo para entregar semejante carta al sultán? Observa lo que Hürrem había construido para 1535. Su propia red de informantes. Relaciones con diplomáticos extranjeros. Un conocimiento profundo de los movimientos de Ibrahim, lo había estado observando, y él a ella, durante más de una década. Tenía los medios. Tenía los canales. Tenía todas las razones. Y tenía la única cosa que hacía que la carta fuera devastadoramente efectiva, independientemente de si cada palabra era verdad. Tenía la confianza completa e incondicional de Solimán. Una carta de un desconocido es evidencia. Una carta entregada a través de canales en los que el sultán confiaba, a través de una red que ni siquiera conocía del todo, era una revelación. Ibrahim Pachá tenía 43 años cuando fue estrangulado mientras dormía. Había sido gran visir durante 13 años, más que ningún otro en la historia otomana. Había comandado ejércitos, negociado tratados, construido mezquitas,
coleccionado arte. Era, según todos los testimonios contemporáneos, un hombre de genuina brillantez. Fue enterrado en silencio. Su nombre fue eliminado de los registros oficiales en menos de un año. El palacio donde había vivido, que aún se yergue en Estambul hoy, mirando hacia el hipódromo, fue despojado de su legado tan completamente que durante décadas, los visitantes no tenían idea de quién lo había construido. Solimán nunca explicó públicamente la ejecución. En los 40 años de reinado que le quedaban, nunca mencionó el nombre de Ibrahim Pachá en ningún documento que haya sobrevivido. Ese silencio es lo más ruidoso de toda esta historia. Ahora detente. Porque aquí está el momento que lo cambia todo. El punto de inflexión que reencuadra absolutamente todo lo que acabas de escuchar. El matrimonio de Hürrem no fue el momento en que transformó el Imperio Otomano. El matrimonio fue el momento en que todos vieron que ya había cambiado. La transformación real había ocurrido años antes, en las cartas, en las redes de informantes, en el cultivo cuidadoso de eruditos religiosos, en el manejo del amor de un hombre hasta que ese amor se volvió indistinguible de la dependencia política. La ley que Solimán quebró en 1534 no era la prohibición de casarse con una concubina. La ley que quebró, la más profunda, la más antigua, la más fundamental, era la que decía que las decisiones de un sultán debían tomarse en un espacio intocado por el apego personal. Esa ley había protegido al imperio exactamente de esto, una situación en la que remover a una mujer de la ecuación significaba remover la coherencia del hombre que dirigía todo. Hürrem Sultán no solo hizo que Solimán la amara, se convirtió en el precio de su lucidez. Y una vez que entiendes eso, una vez que ves la arquitectura completa de lo que construyó, la ejecución de Ibrahim Pachá deja de ser un misterio y se convierte en una conclusión. No puedes mantener una red de inteligencia paralela dentro de un palacio imperial sin encontrar eventualmente a alguien que entiende lo que estás construyendo. Ibrahim Pachá era brillante. Era una de las pocas personas en posición de ver el cuadro completo. Y en el mundo que Hürrem había construido, eso lo convertía en la única persona verdaderamente peligrosa. Pero aquí surge una pregunta que casi nadie hace. ¿Qué le costó a ella? No políticamente. No estratégicamente. ¿Qué le costó, a la mujer que tuvo que construir todo esto, sostenerlo, jamás mostrar la arquitectura a nadie, nunca, jamás, a ella, como ser humano? Después de la muerte de Ibrahim, la posición de Hürrem Sultán en el imperio era, en la práctica, imposible de desafiar. Pero, imposible de desafiar, no es lo mismo que, segura. Y tampoco es lo mismo que, completa. Pasó los siguientes 20 años en un estado de labor sostenida e invisible, administrando las consecuencias de lo que había construido. Supervisó la educación de sus hijos, quienes competirían por la sucesión después de la muerte de Solimán. Manejó las relaciones con los hijos que Solimán había tenido con otras mujeres, crucialmente con el príncipe Sesade Mustafa, el hijo mayor, nacido de una concubina llamada Maidebran. Mustafa era adorado por los genízaros. Era capaz, carismático, y representaba el orden antiguo, el orden anterior a la influencia de Hürrem. Fue ejecutado en 1553. Por orden de Solimán. Los cargos: traición. Supuesta conspiración con los safávidas. La evidencia: cartas. La fuente de la inteligencia que llegó a Solimán, nunca registrada oficialmente. El patrón debería resultarte familiar. Mustafa tenía 28 años. Su madre Maidebran viajó a su tumba durante años después, negándose a ser enterrada en otro lugar, insistiendo en que la sepultaran junto a su hijo en lugar de en cualquier tumba de palacio. Los relatos contemporáneos la describen viviendo en casi pobreza, despojada de rango, asistiendo a la tumba de su hijo con ropa desgastada hasta su propia muerte, 30 años después. Ella es una de las figuras más devastadoras de toda esta historia, y casi no tiene voz en ella. Se escribieron miles de palabras sobre ella en las crónicas otomanas.
casi todas por hombres que explicaban por qué había perdido. Los últimos años de la propia Hurrem no fueron triunfantes en ningún sentido convencional. Había logrado todo lo que una mujer en su posición podía lograr. Estaba legalmente protegida. Sus hijos estaban en la línea de sucesión. Había sobrevivido a cada rival, a cada sistema diseñado para contenerla, a cada ley escrita para hacer imposible su existencia. Murió en 1558. De qué exactamente, no está del todo claro, los registros hablan vagamente de enfermedad. Tenía entre 50 y 60 años. Solimán, que estaba de campaña cuando murió, regresó a Estambul y según los informes no habló públicamente por días. Mandó construir el complejo de Haseki Sultán en su nombre, una mezquita, un hospital, un comedor popular, una escuela. Sigue en pie en Estambul. Es uno de los complejos de caridad más grandes construidos para una mujer en toda la historia otomana. También compuso un poema. Uno de los más famosos suyos. Contiene una línea que, traducida con libertad, dice: "El mundo sin ti no es ningún mundo. Es solo una habitación en la que espero". Sobrevivió 8 años más. Murió en campaña, en una tienda de campaña, en Hungría, en 1566. Tenía 71 años. Por todos los testimonios, nunca se había recuperado del todo. Lo que le ocurrió al imperio después de ellos es, en cierta manera, el capítulo más esclarecedor. El cambio estructural que Hurrem había introducido, la legalización del matrimonio, la formalización del papel político de una consorte, el precedente de una mujer operando como verdadera socia imperial, no murió con ella. Creció. El periodo que siguió, extendiéndose aproximadamente de 1550 a 1650, es conocido por los historiadores como el Kadmlar Saltanat, el Sultanato de las Mujeres. Un periodo en que las mujeres otomanas, especialmente la Valide Sultán, la madre del sultán, ejercían un poder político extraordinario. No de manera informal. No de forma invisible. Formal, consistente, y con frecuencia de manera decisiva. Kösem Sultán, quien llegaría aproximadamente 60 años después de Hurrem, llevaría esto aún más lejos, sirviendo como regente, dirigiendo la política exterior, comandando el imperio de maneras que ni siquiera Hurrem había reclamado públicamente. La puerta que Hurrem abrió en 1534 no podía cerrarse. Cambió para siempre la forma de la institución a través de la cual había pasado. Aquí está de lo que realmente trata esta historia. No del amor. No exactamente. El amor era el mecanismo. El amor era la puerta. Pero la arquitectura dentro de esa puerta, las cartas, las redes, las alianzas cultivadas, la paciencia estratégica, la voluntad de operar durante años sin un solo reconocimiento público de lo que se estaba construyendo, eso era otra cosa. Eso era el poder en su forma más sofisticada, más duradera y más peligrosa. La clase que no se anuncia a sí misma. La clase que, cuando está completa, parece inevitable. Hurrem Sultán no se rebeló contra el sistema otomano. No lo combatió. No lo desafió públicamente. Lo estudió hasta entenderlo mejor que las personas que lo dirigían. Y luego encontró la única cosa que el sistema nunca había contemplado, un sultán que también era, plena e irreversiblemente, humano. Todo sistema construido sobre el control tiene esta vulnerabilidad. Toda institución que trata a las personas como funciones en lugar de como seres humanos encontrará eventualmente a alguien que explota la brecha entre la función y la persona. Hurrem Sultán encontró esa brecha en 1520. Pasó 14 años caminando a través de ella. Y cuando terminó, 2 siglos de ley imperial habían sido reescritos en silencio, de manera permanente e irrevocable. Pero aquí está la pregunta que no puedo responder. La que permanece mucho después de que la investigación ha terminado. ¿Era libre?
Había logrado todo lo que una mujer en su posición podía lograr. Era irreemplazable. Estaba legalmente protegida. Había sobrevivido a cada sistema diseñado para contenerla. Pero también había construido una estructura que requería un mantenimiento constante e invisible. Una estructura que dependía completamente de la dependencia emocional intacta de un solo hombre. Una estructura donde un rival, una acusación, un cambio en la atención del sultán podía derrumbar todo. Pasó cada año de su vida adulta dentro de un palacio al que no había elegido entrar. Había construido un reino dentro de una jaula. Y la jaula permaneció. Entonces dime, cuando el único camino hacia la libertad atraviesa el sistema que fue diseñado para encarcelarte, y lo recorres a la perfección, y llegas al final, y miras hacia atrás, ¿de qué exactamente te escapaste? Si este video cambió la manera en que ves el poder, compártelo con alguien que cree que la historia es solo nombres y fechas. El sultanato de las mujeres, la era que Hürrem hizo posible, viene después. Kösem Sultan. Una mujer que no solo influyó en el imperio. Una mujer que lo dirigió. Abiertamente. Durante décadas. Y el precio que pagó es algo que hará que esta historia parezca apenas un comienzo. Suscríbete. Y no te lo pierdas.